Imágenes que nos llegan desde el estado de California es lo que ya está siendo descrito como una de las redadas anti-inmigrantes más polémicas, más controversiales de lo que está haciendo esto ya cerca de 6 meses de la administración de Donald Trump. ¿Y por qué ha resultado tan polémica y tan controversial toda esta situación? Porque se registran estos violentos enfrentamientos que estamos viendo ahí en pantalla entre los agentes del Servicio de Inmigración en contra de las personas que en este caso se estaban oponiendo a, obviamente, el proceder de esta redada. Esto tiene lugar específicamente en una granja que estaba repleta de trabajadores en el condado de Ventura, ahí en el estado de California. Y lo que ocurre acá es que los agentes migratorios llegan en horas de la mañana, obviamente con toda la intención de fiscalizar y en caso de encontrar a alguien que esté en situación irregular, detenerlo y posteriormente deportarlo. Pero vemos que los trabajadores se opusieron ante esto. Los agentes de seguridad llamaron a la policía de California y es ahí donde también se produce este enfrentamiento. Y de hecho hay una imagen que es precisamente la que estamos revisando, donde se ve que un sujeto aparentemente saca un arma y comienza a disparar en contra de los agentes migratorios. Y de hecho el FBI ahora está ofreciendo $50,000 de recompensa para quien entregue información para detener a este sujeto. Claro, es que quizás se vieron quienes iban a ser fiscalizados, quizás pensaron que estaban en ventaja porque eran muchas personas. Exacto. Sí, es probable que eso haya ocurrido. Lo que trasciende finalmente en torno a lo que resulta en medio de este operativo, se logró detener a varias personas y de hecho, según reporta la autoridad migratoria, dice que incluso se detuvieron a menores de edad, es decir, niños o adolescentes que estaban trabajando dentro de esta granja. Así es que también dicen que esto está tomando ribetes inesperados, puesto que ahora, además de encontrar a gente que está de manera irregular en Estados Unidos, se están encontrando trabajo infantil, según dice ahora la autoridad migratoria. Mira, ahí tenemos la publicación del fiscal federal del estado de California, donde publica obviamente la imagen de este sujeto y dice que están ofreciendo una suma de $50,000, es decir, el equivalente a cerca de 50 millones de pesos chilenos. La forma además en la que se está llevando adelante esto ha sido muy cuestionado, porque acá esto pareciera ser una cacería, claro, que salen a buscar, van a determinados lugares a tratar de encontrar a migrantes. Exactamente, y asimismo lo condenó, por ejemplo, el gobernador de California, quien calificó esta situación como insólita, inaceptable, el tema de que se haya utilizado acá gas lacrimógeno para dispersar a las personas que estaban oponiéndose a todas estas imágenes. Asimismo también la alcaldesa de Los Ángeles ha condenado todo lo ocurrido en esa materia. Pero atención con esta imagen que se reporta en las últimas horas en el país de Malasia, ahí en pleno sudeste asiático, con este helicóptero que iba por lo menos con 5 policías a bordo, que sufre algún tipo de desperfecto, hace una mala maniobra, no se ha determinado finalmente, pero lo que sí queda en evidencia es que se desploma, cae ahí con toda su potencia a el mar, con estos 5 ocupantes, quienes lamentablemente todos resultaron lesionados y de hecho se ha constatado que por lo menos 2 de ellos incluso requirieron algún tipo de asistencia respiratoria, es decir, aparentemente incluso se habrían estado o comenzando a ahogarse en medio de esta situación. Esto ocurre en un contexto donde se está desarrollando lo que se conoce en el sudeste asiático como un simulacro nuclear, y es ahí donde este helicóptero, no se conoce finalmente qué es lo que lo lleva a desplomarse, pero protagoniza esta emergencia. Pero era un helicóptero que tenía ya bastantes años de uso, se hablaba que tenía como 28 años de antigüedad. 30 años, sí, imagínate. Claro, ese es un antecedente importante también. Finalmente, casi 3 décadas que venía siendo utilizado este helicóptero, pero ahora lo que también han dicho los investigadores del caso es que no importa tanto finalmente los años de uso que tenga este helicóptero, sino que más bien importa la mantención. Exactamente. Ahora, ¿habrá sido problema hay que ver si es que acá hay un tema de mantenimiento, si es un problema mecánico o si acá hay factor humano? Sí, ¿Y qué es lo que ocurrió además con los ocupantes? Sí, mira, vemos acá como esto se trataba de un simulacro. Había de por sí ya varios agentes, varias entidades desplegadas ahí. De hecho, se ven embarcaciones de policías incluso que ya estaban desplegados. Así que el rescate fue más o menos rápido. Tomó simplemente cuestión de minutos, pero aún así sabemos que los 5 ocupantes resultaron lesionados y 2 de ellos con un carácter un tanto más grave que, como les decía, incluso están requiriendo ahora asistencia respiratoria.
Hablemos ahora de Estados Unidos, específicamente de la reactivación de la guerra arancelaria que en las últimas horas ha reiniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora en las últimas horas arremetió en contra de uno de sus socios comerciales más importantes. Estamos hablando ni más ni menos de Canadá, y amenaza a Donald Trump en las últimas horas, que dicho sea de paso también es su país vecino, lo amenaza con imponer por lo menos un 35% a todos sus productos, y esta situación, dice Trump, va a comenzar a regir a partir del 1 de agosto, es decir, ya en casi 3 semanas comenzaría a regir este nuevo arancel, algo que sin duda significa un golpe muy importante para el primer ministro Mark Carney, quien desde hace ya varias semanas venía gestionando, conversando con Donald Trump para que Donald Trump calmara este asunto de los aranceles en contra de Canadá, pero ahora Trump sorprende y le impone este 35% a partir de comienzos de agosto. ¿Te acuerdas que todo esto, al menos esta política arancelaria de Donald Trump, comienza con anuncios de elevar impuestos a México, Canadá? Sí. Y acá siempre, al menos, o la intención que le ha manifestado a Canadá es hacerlo parte como un estado más de Estados Unidos. Sí, exacto. Le dice que acá no le van a subir los impuestos o los aranceles en el caso de que ellos quieran ser parte de, o al menos ser el estado 51 de Estados Unidos, sí, que claramente lo han desechado. Lo han desechado por completo. De hecho, hace unas semanas atrás es el propio primer ministro canadiense quien viaja hasta Washington, es recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca y ahí le dice a Trump en su cara: nosotros no tenemos interés de anexarnos a Estados Unidos como el estado 51, y también con esta guerra arancelaria sabemos que, ya lo decíamos el día de ayer, Donald Trump amenazó con imponer también un 50% en contra de Brasil, únicamente por el maltrato supuestamente ante los ojos de Donald Trump que le está dando ese país a su expresidente Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que ocurre en las últimas horas? El presidente actual, Luis Ignacio Lula da Silva, responde y contraataca de alguna manera. Dice Donald Trump: si usted nos impone un 50% de tarifa arancelaria, nosotros vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a contraatacar de manera recíproca, es decir, lo que dice acá el mandatario, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y eso no es lo único que ocurre, sino que también el cuerpo diplomático de Brasil, que obviamente se relaciona directamente con Estados Unidos, le devolvió en señal de protesta la carta que Donald Trump había enviado a Brasil, donde manifiesta su intención de aplicar un 50% por el maltrato que está recibiendo Bolsonaro. Y eso no es lo único que ha ocurrido, sino que también ha habido protestas dentro de Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo. Ahí estamos viendo los registros de estas convocatorias, obviamente todo esto para manifestarse en contra de Donald Trump y en contra de su intención de aplicar este arancel, primero que todo tan elevado, y segundo el argumento tan insólito que está buscando ahora imponer Donald Trump. O sea, al final lo único que se consigue con esto de los aranceles es que los países se vean obligados a negociar con Estados Unidos. O sea, es una jugada netamente política. Tal cual. Y eso es lo que en las últimas horas no solamente condenó Lula da Silva, sino que también ya parte de la sociedad de Brasil. Que económicamente los aranceles no benefician a Estados Unidos. Claro. No los benefician en nada. Eso es lo que dicen múltiples analistas, especialistas, quienes dicen que al fin y al cabo, a largo plazo, lo único que va a producir esta guerra arancelaria es incrementar la inflación que actualmente ya se está registrando en Estados Unidos. Así es que son múltiples las repercusiones que continúan en medio de la reactivación de la guerra arancelaria, que en las últimas horas Donald Trump ha elevado el tono en contra de múltiples países. Mucha atención con este registro que vamos a revisar rápidamente, que nos llega desde Estados Unidos.